El PAN por fin se pone las pilas y nos demuestra que, aunque sea un día, puede ser un partido de oposición. Demandaron a Andrea Chávez ante la Fiscalía General de la República. Y bueno, sabemos que Gers Manero va a cubrir a Andrea Chávez y más por lo cercana que es a Dan Augusto. Andrea Chávez es una mujer muy poderosa en Morena. Es tan poderosa que la reacción que tuvo después de enterarse de la demanda fue hacer videos y memes para burlarse del PAN, para demostrar que a ella le hacen lo que el viento a Juárez. Pero miren, nos ha demostrado la historia que los que un día presumen de ser intocables y son presumidos y son arrogantes, al otro día pueden estar completamente desnudos de poder y pueden terminar muy mal, muy mal. Y ejemplos hay muchísimos. Es de verdad, eh, la historia nos ha demostrado en este país que creemos que no hay intocables, pero tarde o temprano la vida los rasguña, los araña, los exhibe, o los retuerce en una silla de ruedas y terminan repudiados, odiados. Es interesante, pero algunos de ellos que pensaron alguna vez que eran intocables, inclusive terminaron en la cárcel. Así que Andrea Chávez hoy puede presumir y comportarse como una niña caprichosa a la que le cumplen todos sus deseos, a la que, a la que el poder del que se cobija, que es el de Dan Augusto, no la va a tocar. Y sí, no la van a tocar ahorita. Y la fiscalía hará todo lo que pueda para cubrirla. Pero, pero pueden cometer errores muy importantes. Y les voy a decir cuál. Código Magenta se adelanta a la demanda del PAN y presenta un análisis muy interesante sobre la nota que hizo Latinus, donde exhibió a Andrea Chávez con estas ambulancias, con estas unidades móviles. Código Magenta dice que esto realmente no solamente se trata de la gubernatura a la que aspira Andrea Chávez en Chihuahua, que esto va más allá, que se trata incluso de la precampaña de Adán Augusto en el 2030. No es una teoría errada, bastante sólida. Y entonces es ahí donde puede terminar Andrea Chávez muy mal. Porque Adán Augusto podrá tener aspiraciones, pero para el 2030, en una de esas Andrés Manuel ya no está vivo. 2, Andrés Manuel no vaya a tener el mismo poder que tiene hoy sobre Claudia Sheinbaum. 3, Andrés Manuel inclusive esté exiliado, perseguido. 4, que el capricho de que sea el candidato alguien como Andy López Beltrán es algo que podría ocasionar que Adán Augusto termine siendo crucificado. Así que Andrea Chávez podrá presumir hoy de su poder, pero el día de mañana sus propios compañeros podrían ser los que la metan a la cárcel. En la política, esto que les acabo de decir es lo más normal, lo más común. Los que hoy son tus amigos, mañana serán tus enemigos. Y más cuando se acercan tiempos de campaña. Pero eso de inmediato y vamos a ver un poquito de la denuncia del PAN. ¿Ah? También no podemos decir que no lo hagan, al contrario, parte de contrarrestar la propaganda
Y esas son acciones que deben de hacer los partidos de oposición. Regreso de inmediato y platicamos, si es que me deja grabar mi gato Benito. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Pónganse cómodos. Después de este escándalo por las unidades móviles de Andrea Chávez en Chihuahua, que sí es una campaña anticipada. Fíjense que el hermano de Monreal, es que son tan iguales, o sea, como que los clonan. Luego ya no sabes quién está hablando de ellos. Pero David Monreal dijo que salió a defender a Andrea Chávez y dijo que eso no es un delito, que la presidenta les ordenó que quería legisladores de calle y no de butaca. Una madre así, ¿se acuerdan que dijo eso, Claudia? Sí, pero eso no significa que hagan campaña anticipada. A ver, la ley es muy clara. La ley dice que nadie, como servidor público, que aspire a ser candidato, puede hacer campaña anticipada. Que hoy, si sales con unas unidades móviles y todo, y tu imagen, si el día de mañana te registras, entonces sí se considera campaña anticipada. El delito va a ser en el momento en que se registre. Por ejemplo, la denuncia que puso el PAN no es campaña anticipada. No es campaña anticipada. Esa la Fiscalía General de la República se las va a tirar. Porque solamente se configura el delito cuando ya te inscribes como candidato. O sea que Andrea Chávez, el día que se registre como candidata, ese día se tiene que poner la denuncia inmediatamente por campaña anticipada que hizo años atrás. Si un servidor público de pronto hace promoción de su imagen y utiliza recursos públicos, es un desvío de recursos. Si los hace con su propio dinero, bueno, lo único que tiene que hacer es reportarlo. Y no se va a configurar campaña anticipada si no se registra nunca como candidato. Entonces, de pronto dicen, oye, es que como diputados legisladores podemos salir y hacer campaña, campañas de salud, campañas de limpieza, llevar unidades móviles para atender a la gente. Sí, adelante. Queremos más de esos diputados. Nada más que cuando lleguen las elecciones no te tienes que registrar. Esa es la fórmula secreta. Porque si te registras, es campaña anticipada. Esa es la diferencia. Bueno, Loret le puso una exhibida a esta mujer. Fue un placer ver cómo se retorcía Andrea Chávez, la poderosísima Andrea Chávez. Y bueno, ya saben, acusó una persecución, infinidad de cosas. Y hoy el PAN la ha denunciado formalmente. El PAN ha presentado denuncias, acusa que no solamente son las unidades móviles que vimos, fíjense bien, que hay una serie de entregas de ambulancias que le dan a los municipios para que forme parte de su parque vehicular, para que tengan una ambulancia en el municipio. El único problema, son unos desgraciados, es que la ambulancia va rotulada con la imagen de Andrea Chávez. O sea, no les entregan una ambulancia con los distintivos que deben de tener, como marcan las normas internacionales, a un transporte de auxilio médico. O sea, ya es una norma. Deben de tener las insignias, las torretas, los letreros. O sea, ya es una norma. Bueno, Andrea Chávez las entrega rotuladas. Sí, para que las usen de ambulancias, equipadas. Qué bueno, pero con su imagen. O sea, no solamente son las unidades móviles, están regalando vehículos con el plotter para que las anden paseando en el municipio con su imagen. Es decir, agarran a los municipios como empleados de la difusión de la campaña de Andrea Chávez, porque originalmente es un carro rotulado circulando en el municipio, disfrazado de ambulancia.
Bueno, les leo rápido la del PAN y pasamos a la teoría de código de gente. El PAN denuncia a Andrea Chávez por peculado, evasión fiscal, lavado de dinero y otros 12 delitos, dentro de ellos delincuencia organizada. Está yéndose mucho al tema del empresario y el esquema de cómo es que están triangulando los recursos para este apoyo a Andrea Chávez. La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República la hizo la dirigencia del PAN, acompañado de algunos cuadros del PAN, y la dirigente estatal de Chihuahua, que ha sido dura, ha sido muy puntual en los señalamientos que ha hecho en contra de Andrea Chávez, porque digo, allá está ella en Chihuahua viendo todas las cosas que están haciendo. Y no olvidemos la jirafa, un tema que de pronto terminó salvando a la jirafa a todo mundo, menos los autores de este romance. La senadora Andrea Chávez fue denunciada ante la Fiscalía General de la República. Sabemos que no va a hacer nada Gertz Manero, pero miren, el abogado que fue Roberto Gil, tuvimos el gusto de entrevistarlo. Roberto Gil, que aspiraba a juez y se retiró denunciando toda la bola de porquerías que están haciendo. Él es un excelente abogado, uno de los mejores abogados en el país, tiene un despacho carísimo. Y sí, no, de esos despachos que defienden temas muy, muy, muy fuertes y a los que hay que meterle mucho dinero. Tiene mucho colmillo, pero aún así no van a hacer mucho. Pero lo importante es poner el antecedente. Número 2, no quedarse callados. Porque tampoco hay que permitirle a Andrea Chávez que se vaya como el troll en tobogán. No, hay que obligar a este tipo de funcionarios, servidores públicos, representantes populares, que respeten la ley y que sientan que se les está observando, que están tras de ellos, para que no crean que la impunidad es su sombra y que ellos pueden seguir operando sin que nada pase. El escándalo ayuda mucho, porque la gente de pronto sí es susceptible de ser engañada, porque la gente es noble. La gente dice, ay, mira, la senadora, qué buena onda, nos trajo servicios médicos. Pero cuando ya ven el escándalo en noticias y la forma en que están considerando el dinero, dicen, mira qué cabrona la senadora, lo está haciendo porque quiere ser gobernadora. Y ahí la gente ya no se lo agradece. Por eso es importante entonces exhibirla. Fíjense que algunos suscriptores me han escrito de los videos pasados que hablamos de Andrea Chávez y me han escrito, les agradezco mucho, y me han contado que en Chihuahua hay un sistema de salud como el que existía con Felipe Calderón, con Fox, no, con Felipe Calderón, el Seguro Popular. Que Chihuahua no tiene los problemas que tienen estados como Oaxaca en el tema de salud. Que allá el Estado sí le invierte a la salud, como ocurre en Guanajuato, como ocurre en Aguascalientes, que yo lo viví en carne propia, vi la forma en que la salud en Aguascalientes es muy diferente a la de mi estado. Yo puedo hablar de mi estado y bueno, ustedes han visto el escándalo que ha sido en las noticias, no hay ni gasas. Bueno, en Chihuahua la cosa, a comparación de un estado como Oaxaca, la cosa está muy bien, mejor que Oaxaca. Y entonces me decían que pues muchos ni van a estos módulos porque no los necesitan, porque como quiera los están atendiendo. Pero Andrea tiene ahí la propaganda parada y como no le cuesta dinero y como es una chamaca caprichosa, pues ella cree que está convenciendo a todo Chihuahua con estas unidades móviles. Así que bueno, el PAN, bien por el PAN, presenta esta denuncia por 15 delitos de orden federal. Se encuentra dentro de ellos enriquecimiento ilícito, peculado, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Roberto Gil Suárez es el que hace esta representación legal ante la PGR por parte del PAN. Y bueno,
Recordemos que Andrea Chávez dijo que se trataba de donaciones de la clase empresarial. Luego ya empezó a cambiar la versión, dijo que ya no, que era otro tipo de eh, donativos a convenios de colaboración. O sea, ya comenzó a cambiar la narrativa porque sus abogados seguramente ya le dijeron que se está metiendo en problemas. Y recordemos que todo apunta hacia el patrocinador, que es el mismo patrocinador de Ana Augusto López, el empresario que financia estas unidades médicas de Andrea Chávez, quien ha recibido más de 2,000 millones de pesos solamente en Chiapas y Tabasco. No, pues así le mandan unidades móviles muertos de la risa. No ha declarado Andrea Chávez estas donaciones. En fin, hay mucha tela de donde cortar. Roberto Gil dio una exposición de más de 8 minutos. Y bueno, lo importante es que el PAN esté haciendo estos actos y no permita que Morena se vaya sin que, sin que por lo menos le mienten la madre, dijera. Oigan, hay una columna de Loret donde le mienta la madre a López Obrador. Bueno, no él, pero habla de una mentada de madre a López Obrador. En un siguiente podcast se las tengo que comentar. Yo morí de la risa de la columna de Loret. En fin, bueno, los 15 delitos, vamos a verlos. Defraudación fiscal. Bien, 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 bien. Ejercicio ilícito del servicio público. Abuso de autoridad. Coalición de servidores públicos. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Pago y recibo indebido de remuneraciones a los servidores públicos. El moche. Con concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos en materia de salud, delincuencia organizada. Bueno, insisto, el gran dique ahí va a ser Gersmanero, quien hará todo lo posible porque esta denuncia no tenga un avance, pero es un asunto con el que también van a traer muy entretenida a Andrea Chávez, la van a obligar a que cambie muchas cosas, ya comenzó a cambiar la versión, en una de esas va a cambiar otras cosas, y finalmente, insisto, hoy, y fíjense, dentro de esto me gusta, Roberto Gil, a ver, regreso al cassette, todo el mundo dijo que la iba a acusar por campaña anticipada. De pronto comienzas a acusarla. Kenia López Radaván se lo dijo en una mañana y eso no es campaña anticipada. Lo acabo de explicar al inicio. Algunos la han acusado de campaña anticipada. No hay campaña anticipada. Dentro de estos 15 delitos no está campaña anticipada. Eso por eso los leí. Me gusta. Roberto Gil es un abogado muy, 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 con mucha sabiduría en leyes. Y él sabe que no va a proceder la campaña anticipada. Pero insisto, todo esto, fotografías, videos, declaraciones, la propia demanda, todo lo que acabamos de ver en este escándalo, se va a guardar en una caja, en una cápsula del tiempo. Y en 2 años, en el 2027, aproximadamente a principios de 2027, Andrea Chávez va a tener que registrarse como candidata a la gubernatura de Chiapas, de Chihuahua, perdón. En ese momento se tendrá que abrir esta cápsula del tiempo y entonces sí presentar ante el órgano electoral la denuncia por campaña anticipada. Y la ley es muy clara, la ley por lo menos federal, que de ahí emanan en cascada la gran mayoría de las leyes estatales. La ley dice que si hiciste promoción de tu imagen pública en un tiempo
anterior al registro, entonces se tomará como campaña anticipada. ¿Cuál es una de las sanciones más importantes? Perder el registro. Así que una de esas, Andrea Chávez acaba de cavar la tumba de su promoción. Y aquí es donde, bueno, vamos a ver un video de la presidenta del PAN en Chihuahua, que nos cuenta algunos detalles de esta Andrea Chávez, ¿dónde está? Ok, vamos a ponerlo. De lo que ella vive allá en Chihuahua con esta campaña de Andrea Chávez. La senadora sabe que está haciendo mal, y tan sabe que está haciendo mal que esas unidades de salud prácticamente las tiene escondidas, además de haberle retirado las placas de circulación. ¿Por qué retiró las placas? Porque esas placas no eran del estado de Chihuahua. Hay una evidente manipulación y hay un evidente uso de recursos descarado y desproporcionado. No hay manera que la senadora tenga un acceso legal a esa cantidad de recursos que maneja en el estado de Chihuahua. No nada más las unidades de salud, el dispendio también en las carteleras. Si ustedes acuden al estado de Chihuahua, podrán darse cuenta que desde que era diputada federal hasta la fecha, de manera permanente, hay anuncios espectaculares a lo largo y ancho del territorio estatal. Por eso estamos hoy aquí. Ahí está. Ahí está la denuncia. Esta mujer se ha ido con todo. De hecho, me gusta porque retó a ¿cómo se llama? A Andrea Chávez, a un debate. Andrea Chávez le contestó, señaló, ya saben cómo es Andrea Chávez. El problema de Andrea Chávez es lo irresponsable que es cuando tiene un micrófono y una cámara enfrente. Eso le construyó una posición en Morena, pero también ese puede ser su talón de Aquiles. Andrea Chávez de pronto excede la confianza que tiene, que le da el poder que tiene, perdón, y se pone a decir tarugadas. Estas tarugadas pueden tener consecuencias. O habrá quien no se deje intimidar y la ponga nerviosa. Y esta mujer que ahorita tenemos en pantalla hablando, ella es la presidenta del PAN en Chihuahua, y ya inclusive retó a Andrea Chávez, muy bien sustentado su video, para un debate. Andrea Chávez obviamente ni siquiera contestó el reto que le están haciendo. Voy a terminar con un video de Código Magenta. Le han llamado Andrea, Adán y Andrea, el destape. Ahí está. Así lo han titulado. Es una teoría bastante interesante. A ver, regresemos tantito al tema. Si Andrea Chávez, todo esto que está haciendo, no le va a servir para la gobernatura porque pueden terminar acusándola de campaña anticipada y se le cae el registro, entonces ¿para qué demonios continúan? Bueno, Código Magenta va más allá. Ha hecho una correlación de hechos que motivan a que se trata ya de una campaña de Adán Augusto. Y es que aparte de estas unidades que hemos visto, las hemos visto en otros estados, en otras ciudades, con otros actores políticos. Y todos también son del mismo empresario. Entonces, Código Magenta lo que propone con su teoría es que originalmente Adán Augusto es el que se está promoviendo y está utilizando a Andrea Chávez para generar esta
esta focalización de un grupo político que comienza a crecer. Que inclusive si Andrea Chávez se cayera de la candidatura a la gobernatura, que aunque Morena sale y dice que está cerrada, pero que el PAN es el que tiene miedo de perder, las encuestas dicen lo contrario, que el PAN va a sostener el gobierno de Chihuahua. Entonces, en una de esas, Andrea Chávez originalmente sabe que está pelas en Chihuahua y lo que va a hacer es seguramente trabajar para su patrocinador, Adán Augusto, y toda esta movilización de unidades móviles les terminará ayudando en algún momento. Voy a dejarlos con este interesante video de Código Magenta que establece esta teoría y yo los veo en un siguiente podcast. Bien por el PAN. Esto es lo que necesitamos ver de la oposición. Insisto, aunque no tenga mucho futuro que digamos, pero tampoco podemos permitir que hagan lo que quieran. Así es como se debe hacer, denunciar. Por cierto, dice Alito Moreno que va a denunciar a López Obrador en Estados Unidos por protección al narco. Alito no sabe ni qué hacer con tal de quitarse el chingadazo de Cuauhtémoc Blanco. Y vean lo que todavía hizo ayer su secretario, el exgobernador. De verdad, el PRI, ahí va. Pero siempre Alito es el que tiene que echar a perder las cosas. En fin, los dejo con este video de Código Magenta. Yo los veo en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós. Vamos a poner el video. Camiones con su imagen, yo te lo explico. Varios camiones por su imagen, que cada camión cuesta al mes 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿Como espectaculares o qué son? No, son camiones. Permíteme, es mi tiempo. Mi pregunta es, ¿quién los paga, Andrea? Ya, la clase empresarial. Oye, pues, ¿eso es ilegal? No. La senadora de Morena, Andrea Chávez, lo confirmó en cadena nacional. Un contratista de los gobiernos estatales de Chiapas y Tabasco está financiando ilegalmente sus actos anticipados de campaña por la gubernatura de Chihuahua. Estamos ante una confesión flagrante de un esquema de corrupción. Sin embargo, el tema es mucho más profundo. Va más allá de las ambulancias que Andrea Chávez utiliza para promover su imagen en Chihuahua. La senadora de Morena es solo una pieza más de una poderosa maquinaria nacional de contratistas y operadores con vínculos criminales que está encaminada a un solo objetivo: construir la candidatura presidencial de Adán Augusto López en 2030. 5 casos puntuales lo confirman. Yo soy Rodrigo Carvajal y esto es el War Room, el espacio de Código Magenta donde revelamos los secretos del sistema político mexicano. Caso 1, Fernando Padilla Farfán. Se trata del dueño de Línea Médica del Sur, Aspen Construcciones y FM Medical, un conglomerado de empresas que ha recibido contratos por 2.250 millones de pesos en el gobierno estatal de Chiapas de Rutilio Escandón y en el gobierno estatal de Tabasco de Carlos Medina, es decir, de las administraciones del cuñado y el sucesor de Adán Augusto López. Las unidades médicas móviles que Padilla Farfán rentó al gobierno de Chiapas hoy son parte de la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, de acuerdo a una investigación de Latinos que verificó la propiedad de las ambulancias. Para nadie es un secreto la cercana relación política de Chávez con el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. A través de Aspen Construcciones, Padilla Farfán también obtuvo un contrato de 460 millones de pesos con el IMSS Bienestar para la construcción de un hospital. El funcionario encargado de la asignación fue Alejandro Calderón Alipe, un amigo cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que también ha asignado diversos contratos al empresario Amílcar Olán. El periodista Mario Maldonado lo pone de esta manera: con estos favores, Padilla Farfán habría financiado campañas de Morena al estilo del fallecido Sergio Carmona. El 15 de marzo, Padilla Farfán organizó un macrofestejo en Veracruz, en el que contrató a Grupo Firme, a Reik y a Río Roma. Fue la fiesta de destape de Adán Augusto López, un desplante de excesos. Caso 2,
Daniel Flores Nava. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Grupo Industrial Proyecta recibió contratos por más de 27 mil millones de pesos en Pemex, la mayoría de ellos vinculados a la refinería de Dos Bocas. Su dueño y director general, Daniel Flores Nava, eventualmente se convirtió en el operador financiero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López en 2023. El dinero, la movilización y los mítines masivos eventualmente incomodaron a Palacio Nacional. La corcholata predilecta de Andrés Manuel López Obrador era en ese entonces Claudia Sheinbaum, y el exsecretario de Gobernación se estaba saliendo del script. El 28 de junio de 2023, Flores Nava fue llamado a Palacio Nacional. Saliendo de una reunión con el equipo de presidencia, tomó su avión privado a Veracruz, donde se encontraba Adán Augusto López. Se bajó de la aeronave, discutió con su jefe y volvió a tomar un vuelo de regreso al aeropuerto de Toluca. 3 minutos después de despegar, el Cessna 650 se desplomó en el Golfo de México. A partir de ese momento, la 4T comenzó un desmantelamiento silencioso de la precampaña presidencial de Adán Augusto López. Caso 3, Ernesto Carballo Zurita. En una historia similar a la de Fernando Padilla Farfán, el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas otorgó contratos por 478 millones de pesos a la familia de Ernesto Carballo Zurita, quien en ese entonces era el segundo al mando en el SAT federal. Su superior jerárquico era Rosalinda López Hernández, esposa de Escandón y hermana de Adán Augusto. Caso 4, Ricardo Peralta Saucedo. El exadministrador de aduanas y ex subsecretario de Gobernación se convirtió en uno de los principales operadores de movilización territorial de la precampaña presidencial de Adán Augusto López a través de una organización denominada Alianza Patriótica de la 4T. Como administrador de aduanas, Peralta vendió el control de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Esta estructura de contrabando de combustible permitió financiar campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos. Después, como subsecretario de Gobernación, Peralta construyó alianzas de movilización política en Michoacán y Tamaulipas con grupos paramilitares denominados autodefensas. Los pactos inconfesables le costaron el puesto. No obstante, 2 años después de que López Obrador le pidió la renuncia en Gobernación, Peralta Saucedo regresó a Hidalgo, Tamaulipas, para solicitarle a la columna armada Pedro J. Méndez, que es un brazo armado del Cártel del Golfo, su incorporación a la precampaña de Adán Augusto López. Yo creo que es importante que levanten la voz. El próximo miércoles 9 a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros hay un evento de apoyo a Adán, y pues es una invitación que les hago. Si ustedes van en contingente para demostrar como pueblo de Hidalgo quiénes son, un pueblo libre, un pueblo con sus derechos plenos, y si acuden a este evento, pues serán visibilizados. ¿Para efecto de qué? Para iniciar una nueva etapa con quien estoy seguro puede gobernar nuestro país, que es Adán Augusto. Caso 5, La Barredora. A raíz de la filtración de Guacamaya Leaks en octubre de 2022, se hizo público un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucraba a Adán Augusto López con La Barredora, un grupo criminal presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla el trasiego de combustible, el tráfico de drogas y la trata de personas en Tabasco. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste informó que Hernán Bermúdez, alias Comandante H, es el líder de la organización junto con 2 directores de la Policía Estatal. Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco precisamente por Adán Augusto López. El actual gobernador Javier May incluso culpó explícitamente a Bermúdez de la explosión de violencia en el estado. ¿No saben a quién era, a quién comandaba La Barredora o no sabemos? ¿Sí? Pues no se sabe a ciencia cierta, ¿circula el nombre o no? No. ¿Ah? Sí, ¿no? Ya vimos cómo se perfilan. La Secretaría de la Defensa Nacional también informó que bajo la influencia del gobierno de Adán Augusto López floreció el Cártel del Huachicol. Los reportes militares señalaron que Gabriel González, alias El Gabo, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía contacto de las operaciones con la oficina del gobernador de Tabasco. Adán Augusto López se puso a la orden, de acuerdo al documento de inteligencia, e incluso ofreció un enlace con la CEIDO. El caso Olmeca de la Sedena hizo referencia a un segundo operador del Cártel del Huachicol, un ciudadano americano con residencia en Reynosa de nombre Gerardo Obando, alias El Yayo.
De acuerdo al reporte, funcionarios vinculados a Adán Augusto López prometieron conectarlo con elementos civiles y militares de la Administración Portuaria Integral, de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Marina. El jueves 27 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de uno de los líderes de la barredora, Francisco Javier Custodio, alias El Guasón, un ex policía estatal de Tabasco. El arresto vuelve inevitable una pregunta. ¿Fue una reacción política o un asunto estrictamente de seguridad nacional? Probablemente el destape presidencial de Adán Augusto López no cayó nada bien en Palacio Nacional.